Aquí en Inglaterra, el clima es tan intenso que a veces duele. Y en un día como hoy, de repente las nubes llegan y ahí están todas esponjosas y bonitas. Y algunas personas cuando miran esas nubes aquí, o en Estados Unidos, o en cualquier otro lugar, se les ha enseñado a pensar, tal vez así sea el cielo. Sabemos que iremos allí arriba para estar con Dios y los ángeles, y estaremos sentados en esas nubes, tal vez tocando arpas y usando túnicas largas y todas esas cosas. Incluso he oído a gente que habla así muy en serio, como si de verdad creyeran que para ir al cielo hay que volar por el cielo y aterrizar en una de esas cosas. Ahora, todos sabemos que las nubes no te sostendrían, incluso si intentaras sentarte en ellas, pero eso no impide que la gente hable como si fuera allí donde fuéramos a estar. Hay un problema claro al respecto, que salió a la luz en un cómic de Far Side hace unos años. Había un tipo sentado en una de estas nubes con un arpa y decía, ¿sabes? Desearía haber traído una revista. Estaba aburrido porque la idea de estar sentado en una nube todo el día, por toda la eternidad, ¿por qué querrías hacer eso? Así que tenemos este problema. Hay personas que realmente piensan que así será la vida después de la muerte y de lo que será la salvación. Y hay otras personas que dicen que si eso es así, entonces no es tan divertido como se lo pinta. La buena noticia es que la visión bíblica de la salvación y de la vida después de la muerte no se parecen a ninguna de esas ideas. Es mucho más interesante y, lo que es más, mucho más esperanzadora. En los círculos cristianos populares se habla mucho del cielo, pero también, por supuesto, bastante en la propia Biblia. Pero muy pocas personas, según mi experiencia, se paran a preguntarse, ¿qué es realmente el cielo? ¿Dónde se encuentra? ¿De qué tipo de lugar o espacio estamos hablando? He conocido a personas que creen seriamente que el cielo es un lugar, un área dentro de nuestro universo espacio-temporal, de modo que si solo pudieras ir lo suficientemente lejos, eventualmente llegarías allí. ¿Qué significa eso para la gente que vive al otro lado del mundo? ¿Tienen que bajar? ¿Está allí también? No estoy muy seguro, pero la mayoría de la gente se da cuenta de que en realidad no es así. Hubo una vez un astronauta ruso que salió al espacio y volvió, y declaró que había estado ahí fuera, y había buscado a Dios, y que no podía haber un Dios porque no lo había visto. Dijo que no había Dios, ni cielo, ni nada. Muchas personas al escuchar eso pensaron que, en realidad, era mejor así, porque no era eso lo que se esperaba del cielo o de Dios. ¿Qué es el cielo? ¿Dónde se halla? Mucha gente, aunque piensa que no es un lugar físico, se imagina que el cielo está muy lejos, piensan que la tierra y el cielo son realidades extrañas y diferentes, pero separadas por un gran abismo, de modo que no es posible para ellos imaginarlas juntas. Y por tanto, si piensan en alguien, ya sea Dios o un ser humano, en el cielo, imaginan que Dios o ese ser humano están muy lejos, que no pueden estar en contacto con nosotros, que no tienen nada que ver con nosotros. Pero en la Biblia no es así. En la Biblia, el cielo y la tierra son las dos esferas entrelazadas de la buena creación de Dios. Es como si Dios hiciera el cielo y la tierra, y desde el principio, en el libro del Génesis, parece que se superponen, que deben trabajar juntos de alguna forma, de una forma misteriosa, por supuesto, para que Dios pueda manifestarse y luego marcharse nuevamente, no a gran distancia, sino para que sea reconocido y luego desconocido, y la gente tenga una sensación de su presencia, y luego una sensación, quizás, de su ausencia, y luego una sensación de al menos su posible existencia. El cielo y la tierra se fusionan y se mezclan de algún modo, pero de tal manera que nunca podremos controlarlo, aunque sí experimentarlo y aprender a responder adecuadamente. Esa es una de las primeras cosas que se dicen sobre el cielo en la Biblia, justo ahí desde el libro del Génesis, que Dios creó el cielo y la tierra. Y todo parece indicar que ambos debían estar juntos. Y a partir de ahí, puedes relacionar eso con una de las cosas más extraordinarias que dice el apóstol Pablo en una de sus cartas más importantes, la carta a los Efesios, cuando en el capítulo 1, en el versículo 10, dice que el plan de Dios siempre fue reunir en Cristo
todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Nuevamente, tenemos la noción de que el cielo es el espacio de Dios, pero diseñado para trabajar junto con la tierra, que es nuestro espacio. Y por supuesto, eso encaja muy bien con la imagen del final del libro del Apocalipsis, donde, como vimos en una sesión anterior, tenemos el cielo bajando a la tierra. Pero no solo se trata de que el cielo y la tierra se superpongan. Una de las grandes verdades que encontramos en las Escrituras una y otra vez es que el cielo es, por así decirlo, la sala de control de lo que sucede en la tierra. Existen algunos pasajes maravillosos en el Antiguo Testamento que dejan esto muy claro, particularmente cuando el pueblo judío en el Antiguo Testamento enfrenta el poder de un imperio pagano. Cuando en el libro de Daniel y sus amigos se enfrentan a algunos de los más grandes reyes y reinos del mundo pagano de su época. Lo que terminan ellos diciendo a esos reyes y a sus reinos es: escuchen, hay un Dios en el cielo. Y ese Dios es en realidad el soberano sobre toda la tierra. Y ustedes, que pretenden gobernar esta tierra, más les vale que tengan cuidado, porque el Dios que está en el cielo, de hecho, les pedirá cuentas. Ahora, claro, esa es una de las razones por las que la gente cree que el cielo debe estar muy lejos de la tierra, ya que dicen que, si el cielo es el centro de control de la tierra, no parece estar haciendo un buen trabajo en este momento. La tierra sigue en un lío bastante terrible. Pero una y otra vez las historias que encontramos en la Biblia son historias sobre el Dios que vive en el cielo, que no está lejos en absoluto, sino a la vuelta de la esquina, tan cerca de nosotros como si lo respiráramos. El Dios que vive en el cielo quiere en realidad dar a conocer su soberanía en la tierra, pero sabe perfectamente que si lo hace de forma instantánea e inmediata, tendrá efectos devastadores, por lo que hace valer su soberanía a través de la obra de su Espíritu, de su Hijo, de su amor poderoso, del mensaje de su esperanza y de su amor que viene del cielo a la tierra para transformar la tierra de modo que la sane y no simplemente la queme, por así decirlo. ¿Qué ocurriría si pensáramos que el cielo es la sala de control de la tierra? ¿Cómo funcionaría eso? Encontramos en los Evangelios a Jesús como el lugar donde se encuentran el cielo y la tierra. Para entender esto bien, hay que comprender un poco lo que pensaban los antiguos judíos sobre el templo. Cuando pensamos en el templo de Jerusalén, podemos imaginar que era, por así decirlo, como una gran iglesia en la esquina de una calle, y que uno iba allí para adorar, para orar, y quizás para ir a celebrar también festividades especiales. Pero eso sería todo en resumidas cuentas. Pero para los judíos era mucho más que eso. Para el pueblo judío, era como si el templo fuera el lugar donde el cielo y la tierra realmente se superponían. De modo que cuando entraban en el templo, no era solo como si simularan estar en el cielo. En realidad, al estar ellos en este edificio en la tierra, también se estaba en el cielo. De hecho, algunos arquitectos de iglesias en el mundo cristiano han tratado de hacer algo similar. En las iglesias ortodoxas orientales, tienen un extremo que simboliza el cielo y el otro extremo que simboliza la tierra. Y tienen imágenes de los santos en el medio, para que las personas que están, por así decirlo, en la tierra, puedan ver y tener una idea de lo que podría estar sucediendo realmente en el cielo. Luego se presenta el Evangelio, porque es una realidad que viene del cielo a la tierra, y también los sacramentos, porque vienen del cielo a la tierra. Así que todo el edificio de la iglesia está diseñado para decir, escuchen, cuando adoramos, podemos estar en el cielo y en la tierra al mismo tiempo, anticipándonos a ese gran acontecimiento en el que Dios va a reunir por fin a ambas realidades. ¿Qué nos revela eso sobre lo que muchos vinculan con el cielo y no con la tierra, sino en realidad con el infierno? Creo que en algún momento de la Edad Media se produjo un error en el lenguaje, cuando la gente, y se puede ver en la gran pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, la gente empezó a ver el cielo y el infierno, como si éstas fueran realidades opuestas y equivalentes. Así que desde aproximadamente el siglo XII o XIII en la cultura occidental, tanto católicos como protestantes tendían a decir, bueno, usted va a través de su vida, y el objetivo es ir al cielo o ir al infierno.
Y usted tiene que elegir sabiamente en esta vida y luego con suerte llegará al cielo y no al infierno. Sin embargo, en la Biblia, el cielo no es lo opuesto al infierno. El cielo, como mencioné, está hecho para unirse a la tierra. Y la palabra infierno, tal y como la usamos nosotros, es una palabra poco precisa y en realidad no siempre muy útil para referirse a la terrible posibilidad de que, dado que Dios nos ha dado la libertad como seres humanos, tenemos derecho, si así lo decidimos, a decirle que no queremos formar parte de esta nueva realidad de cielo y tierra. Solo queremos quedarnos en nuestro propio mundo, un mundo que podemos controlar, un mundo que podemos crear. Queremos tener el cielo, fuera de nuestra vista. Y como tenemos la dignidad de ser seres humanos, Dios nos ha dado el derecho a hacerlo. Y esa es una posibilidad muy trágica que, según el Nuevo Testamento, muchos de veras abrazan. Pero no tiene por qué ser así y tratar de utilizar esa horrible posibilidad como una forma de asustar a la gente diciéndole, bueno, es mejor que evites el infierno, así que mira, así es como se llega al cielo. A menudo puede apelar exactamente a los instintos equivocados, una especie de instinto egoísta de autoconservación en lugar de lo que hace que el Evangelio sea lo que es. Es decir, la promesa de que Dios va a renovar el mundo por completo. Y que nos ha invitado a participar en esa renovación aquí y ahora en nuestras propias vidas, pero también a participar en la obra que hará para que todo eso suceda. Así que no debemos pensar en el cielo y el infierno como lugares dentro de nuestro cosmos, uno tal vez muy arriba en el cielo y otro muy abajo en la tierra. Son más bien estados de existencia. Pero son estados de existencia que no son para nada del mismo tipo, ya que cuando la vida del cielo se une a la de la tierra, nos volvemos más verdaderamente humanos. Y lo triste del infierno es que allí la gente se vuelve menos humana, porque te conviertes en lo que adoras. Y si adoras al Dios en cuya imagen fuiste creado, te vuelves más genuinamente humano. Y si te niegas a adorarlo, si lo mantienes a distancia, si dices, no quiero tener nada que ver contigo, ni que tú tengas que ver conmigo y mi vida, entonces, por así decirlo, estás colaborando con la peligrosa posibilidad de volverte cada vez menos genuinamente humano. Es una posibilidad trágica. Y todos nosotros tenemos que ser conscientes de ello, a pesar de que la Biblia contiene grandes promesas sobre cómo, en realidad, podemos formar parte de los nuevos cielos y la nueva tierra de Dios. A menudo la gente se queda perpleja cuando lee el Nuevo Testamento, sobre todo por primera vez, cuando en el Evangelio de Mateo, Jesús habla del reino de los cielos, mientras que en Marcos y Lucas, y un poco en Juan, se habla del reino de Dios. En realidad, para muchos judíos, eran dos formas de decir lo mismo. Y como ellos solían ser reverentes y no querían decir la palabra Dios con demasiada frecuencia, entonces ellos a veces utilizaban la palabra cielo para referirse a Dios. El problema es que muchos cristianos que leen el Evangelio de Mateo encuentran a Jesús diciendo cosas como, si haces esto o si haces aquello, serás llamado el más pequeño o el más grande en el reino de los cielos. Y como muchos cristianos suponen que lo más importante es ir al cielo, piensan que Jesús está hablando de un reino, es decir, de un lugar llamado cielo, donde podrías o no ir al final de los tiempos o al final de tu vida. Pero Jesús mismo deja bastante claro en algunos de los mismos pasajes que eso no es lo que se está tratando. En el capítulo 6 de Mateo, justo en medio del Sermón del Monte, y está, por así decirlo, en el centro mismo del Sermón del Monte, si observas cómo funciona y se estructura ese gran sermón, Jesús nos enseña a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. En otras palabras, el reino de los cielos no es un lugar llamado cielo al que se va uno para escapar de la tierra. El reino de los cielos se refiere al gobierno soberano del cielo que está surgiendo en la tierra. Entonces, ¿por qué dice Jesús en el Evangelio de Lucas a uno de los bandidos que estaba siendo crucificado junto a él, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Acaso no se refiere eso a partir de la tierra y estar en otro lugar? Bueno, sí lo es. Paraíso es en realidad una palabra antigua que no se usa muy a menudo en la Biblia, solo de vez en cuando, y que significa literalmente un hermoso jardín, un hermoso lugar de descanso. Pero el asunto sobre el paraíso es que no es un lugar para irse a vivir eternamente. El paraíso, o en ese sentido el cielo,
Es un lugar donde vas para ir a refrescarte, hasta que llegue el momento de continuar tu viaje hacia tu destino. Así que el hecho es que cuando Jesús habló sobre el cielo, estaba hablando básicamente sobre el reino de Dios llegando a la tierra. Pero evidentemente, para las personas que mueren antes de que ocurra ese evento final, ellos estarán con Él en el cielo o en el paraíso, hasta que la obra del reino sobre la tierra esté realmente completada. En resumen, el cielo es el espacio de Dios, es el lugar donde reinan la paz y la justicia de Dios. Y el plan de Dios es traer y unir todo eso a la vida en la tierra. Él lo ha hecho realidad en Jesús, haciendo en Jesús lo que el templo de Jerusalén ya había simbolizado, uniendo el cielo y la tierra. Y entonces, aquellos que siguen a Jesús encuentran que en el poder de su Espíritu, el cielo y la tierra pueden empezar a unirse donde ellos están también, en sus vidas y a través de sus vidas. Así que no debemos ver el cielo solo como un lugar al que podríamos ir algún día. Debemos pensar en él como una realidad que puede nacer aquí y ahora. Hablaremos en una sesión posterior sobre lo que sucede después de la muerte para aquellos que pertenecen a Jesús, porque no se trata solo de ir al cielo eternamente y para siempre. Sí, vamos al cielo, pero hay algo mucho más grandioso más adelante, pero esa es otra historia. Por ahora, enfoquémonos en esto, que el espacio de Dios y el nuestro están destinados a trabajar juntos, y podemos aprender lo que eso significa aquí y ahora.